Bien, alumnos, vamos a comenzar la clase del día de hoy con lo que vendría a ser nuestro curso de razonamiento matemático, ¿no? Nos toca ver ya la sesión número 3 de esta semana, ¿no? Siendo esta también esta tercera semana, el tema de sucesiones aritméticas. ¿Y alumnos? Este tema de sucesiones aritméticas es un tema también que ya es conocido por nosotros, ¿no? Ya lo hemos trabajado también el año pasado, conocemos, ¿no? Que hay que seguir ciertas fórmulas, ciertas reglas y hallar ciertos parámetros para hallar lo que el libro nos dice, ¿no? ¿Qué es? Nos dice el libro. ¿Qué es una sucesión aritmética, no? Entonces, si nos basamos en lo que dice el libro, ¿no? Él nos dice lo siguiente, ¿no? Que es aquella donde cumple una diferencia entre términos, ¿no? Los términos que vamos a hallar acá nosotros va a ser constante. ¿Qué quiere decir? Siguen una regla, no siguen una norma, ¿no? Por lo tanto, cada término se obtiene sumando una misma cantidad, ¿no? Aquí al término anterior. Va a ser un cambio constante, vamos a tener que hallar una regla, ¿no? Y esta regla se conoce como sucesión lineal de primer grado. Y alumnos, ejemplo, ¿no? Y el libro nos da este ejemplo de aquí, ¿no? Que es un ejemplo clásico, ¿no? Clásico. Tenemos esta sucesión, ¿no? La sucesión es lo que voy a marcar con verde, ¿no? Tengo el primer término que es 8, le sigue 12, le sigue 16 y le sigue el 20, ¿no, alumnos? 8, primer término, 12, segundo término, 16, tercer término, 20, cuarto término, ¿no? Y me voy dando cuenta que entre el primero y el segundo aumenta 4, del segundo al tercero aumenta 4 y el tercero al cuarto aumenta 4, ¿no? Entonces, ¿cuál es la regla de cambio, ¿no? En esta sucesión? Es más 4, ¿no? Ese más 4 yo lo voy a llamar que es la razón aritmética, que es la razón de cambio que hay de un término anterior al siguiente, ¿no? Entonces, así es como yo hallo mi razón aritmética, ¿no? Entonces, existe lo que es alumnos, o nos van a pedir en el libro lo que es esto, ¿no? Término general o término enésimo, ¿no? Eso es cuando tengo un valor n, ¿no? Un valor grande, un valor pequeño, dependiendo de lo que me vayan a pedir, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el libro respecto a este concepto? Nos dice, ¿no? Es aquel con el cual se puede crear el término deseado de una sucesión, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo 4 valores, pues me dice, ¿no? Quiero hallar el término 10, el término 20, el término 50, y la sucesión es eso, ¿no? Calcular el término deseado de una determinada sucesión, ¿no? La sucesión que me vayan a dar, ¿no? Este término puede calcularse de dos formas. Existen, alumnos, estas dos fórmulas, dependiendo me planteen el problema, voy a usar una o voy a usar otra, ¿no? Esta, la que voy a poner con rojo, y la otra la que voy a poner con verde, alumnos. Alumnos, aquí es muy importante de que tú manejes esta fórmula. Si es posible, ten una hojita aparte porque te va a ayudar muchísimo. Tal vez la fórmula, estás recordando de nuevo la fórmula que hemos visto ya el año pasado y tal vez no te la tengas de memoria. Por lo tanto, yo te recomiendo de que la tengas apuntada aparte, ¿no? Muy bien, a ver un momento para que me ingresarlo. Listo. Ok, alumnos, ¿qué me dice la fórmula? Me dice lo siguiente, ¿no? Que el término enésimo es igual al primer término más, ¿no? El n, el término que quiero hallar, menos 1, multiplicado por la razón, ¿no? Si fue el término 20, si el primer término más ese 20 que quiero hallar menos 1, por la razón, ¿no? La razón aritmética, la razón de cambio que hay en la sucesión, ¿no? O también puede ser el término enésimo igual al término inicial más, ¿no? Ese término que quiero hallar multiplicado por la razón, ¿no? El término inicial, acá por ejemplo puedo ver que el término inicial o el término primero es este 8, ¿no? Entonces yo ya puedo sacar los valores, yo puedo sacar los datos del ejercicio que me muestren para yo plasmarlos, ¿no? Y de ahí de una vez poder desarrollar los ejercicios. ¿Y alumnos? Y acá me dicen qué significa cada cosa, ¿no? Dice T1, el primer término de la sucesión, ¿no? El primer término, o sea,
este término de aquí, ¿no? El término 8, por ejemplo, sería el 1 en ese caso, ¿no? Después me dicen R. R al 1, que es esa razón aritmética, ¿no? Esa razón de cambio que yo voy a encontrar. Este 1 me dicen que es la posición o término, ¿no? Y este debería ser el TE, no se le han puesto TM, por ejemplo, este es el TN, ¿no? Que es el término anterior al primero. Y alumnos, esos son los valores, ¿no? Dice cantidad de términos, se calcula teniendo el primer término enésimo, luego igualándolo al último término enésimo. O sea, cuando quieres una cantidad de términos, dice, ¿no? Se calcula obteniendo primero el término enésimo y luego lo igualas al último término, ¿no? Eso es lo que tienes que hacer cuando quieres saber una cantidad, ¿no? De términos, ¿no? Y una pequeña nota que también es siempre importante leerlo, ¿no? A ver, es como está aquí. La nota, ¿no? Una nota pequeñita que nos dice el libro es eso, ¿no? Para poder afirmar que una sucesión es aritmética, por lo menos se necesitan, ¿qué cosa? 4 términos consecutivos. ¿Qué quiere decir? Al menos necesito estos, ¿no? Tengo que tener 4 términos consecutivos para yo saber o para yo afirmar de que mi sucesión es una sucesión aritmética. Y alumnos, entonces, esas son las reglas, las normas que nosotros vamos a usar el día de hoy, alumnos. Muy bien. Hasta aquí, alumnos, ¿alguna duda, alguna consulta? Ok. Si todo está bien, todo está claro, no hay problemas, entonces si todo ha quedado entendido, nos vamos a desarrollar los ejercicios aquí propuestos en el libro, ¿no? A ver. Ay, alumnos, ¿se nota o no se nota? Ok, muy bien. Alumnos, este es el ejercicio número 1, el cual es bastante simple, bastante sencillo, como para iniciar, ¿no? Me dicen que tengo esta sucesión, ¿no? A ver, lo voy a escribir aquí más grande. Tengo el 3, tengo el 8, ¿no? Tengo también el 13, me dice. Tengo también el 18, ¿no? Y tengo el 23, ¿no? Dice que hay, ¿no? La razón y el término que continúa, alumnos. La razón es recordar, ¿no? Cuánto varía uno de cada uno, ¿no? Eso sería mi razón. De 3 a 8 alumnos, ¿cuánto ha variado? 5. Exacto. De 8 a 13 también es 5, ¿no? De 13 a 18 nos damos cuenta que también es 5 y de 18 a 23 es 5, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya hay mi razón, ¿no? Mi razón, ¿no? Aritmética, yo sé que es 5. Entonces, alumnos, si está de 5 a 5, ¿cuál sería el término que continúa aquí? 28. Exacto, ¿no? Aquí sería 28. Y ya hay los dos términos, las dos cosas que me han pedido, ¿no? Indica la razón, que es 5, y el término que continúa, que es 28, ¿no? Hay casos, alumnos, en donde no necesitas aplicar la fórmula. Si tú sigues la razón, vas a llegar al ejercicio, ¿no? Pero si no, tienes que aplicar, ¿no? La fórmula, tienes que saber lo que te están pidiendo, ¿no? Entonces, ¿se entendió, alumnos? ¿Algo que no haya quedado claro aquí? Ok, muy bien. Entonces, continuamos, ¿no? Ok. Dice, indica acá, si no, acá ya sí tenemos que ya ver, ¿no? El término del lugar 20 de las siguientes sucesiones, ¿no? Ok, vamos. Tengo, por ejemplo, 1, tengo 4, tengo 7, tengo 10 y tengo 3, ¿no? Recordemos con esta fórmula es la razón por ese término más el término inicial, ¿no? Muy bien, alumnos. Esa es la fórmula para que no me olviden. Entonces, primero, alumnos, hallo la razón. Cuenta, alumnos, de cuánto en cuánto está variando el número al que le sigue.
Exacto, no vemos que es de 3 en 3, ¿no? De 3 en 3. Por lo tanto, mi razón va a ser 3. Alumnos, a ver, ¿quién me dice cuál es el primer término de toda la sucesión? Exacto, el término es 1, entonces ya tengo t sub 1 igual 1. ¿Y cuál es ese valor n que me están pidiendo? El lugar 20, ¿no? Es lo que me están pidiendo. Entonces, Sn, porque es el 20. Entonces, yo ya podría aplicar mi fórmula, ¿no? Entonces me dicen, el término 20, que es el T20, va a ser igual. Mi razón, que es 3, por el enésimo término, que es 20, ¿no? Que es el enésimo término, más mi T1, que es 1, ¿no? Alumnos, ¿cuánto me sale eso? 61. Exacto, muy bien, ¿no? 3 por 20, 60 más 1, 61, ¿no? Muy bien, alumnos, si se dan cuenta, no está difícil, está fácil, no es nada del otro mundo. Alumnos, ¿se entendió hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna consulta? Ok, muy bien, seguimos, ¿no? Aquí tenemos el ejercicio número 7, a ver. Acá, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? ¿Cuántos términos tiene la siguiente sucesión si la suma de sus dos últimos términos es 107, ¿no? Acá no sí hay que razonar, pero en verdad por tanteo también lo sacas, ¿no? Miren. Primero voy a ver mi sucesión, ¿no? Tengo 15, tengo 18, tengo 21, tengo 24, ¿no? Muy bien, alumnos. Aquí, exacto, ¿no? Si me doy cuenta, mi razón es 3. Pero acá me dicen algo, ¿no? ¿Cuántos términos hay? ¿Cuántos términos hay? Si la suma de los últimos términos es 107. Yo tendría que hallar, por ejemplo, dos números que su diferencia, que entre ellos haga una diferencia de 3 y que sumados me den 100. Eso sería lo que yo tendría que tener. Entonces los únicos números son así tanteando, sería 102, ¿no? Y 103, ¿no? Y 105, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esta sucesión? Seguiría, ¿no? Hasta que sus dos últimos números sean 102 y 105, ¿no? Si yo sumo esto, alumnos, se cumple, ¿no? ¿Cuánto es la suma de estos dos? Me dice. Exacto, no, 207. Entonces, aquí me piden cuántos términos tiene, ¿no? Acá tengo que hallar el n, no tengo que hallar el tn, no, tengo que hallar el n. Y alumnos, muy bien. Entonces, vamos a trabajar de esa manera, ¿no? ¿Cómo lo trabajamos? Ponemos esta fórmula, ¿no? Término enésimo igual, ¿no? A esta razón por el n que vamos a hallar más nuestro t, ¿no? Nuestro t. Muy bien, si pasamos esos términos a la fórmula, recordemos, ¿no? Aquí, ¿cuál es mi T1? ¿Quién me dice? 15. Exacto, muy bien, mi T1 es 15, ¿no? Y mi término total, mi Tn, ¿no? Que recordemos que es el término final. ¿Cuándo sería mi término final aquí en la sucesión? ¿Quién me dice? 207. No, el final. No, el 207 es la suma. Yo te digo el término final. 105. Exacto, muy bien, 105. Entonces, mi término final, ¿no? Entonces, ya tengo todos mis valores. Lo que yo tengo que hallar es este, ¿no? Porque me piden cantidad de términos. Por lo tanto, yo reemplazo, ¿no? Tn, ¿no? Que es mi total de términos de 105. La razón, que ustedes también lo hallaron, que era 3. Por el n que voy a hallar. Más ese T1. ¿Cuánto vale ese T1, alumnos? Exacto, muy bien.
Ahora, alumnos, ¿no? Desarrollo mi ecuación. Este 105 lo dejo ahí. Este 15, alumnos, ¿cómo pasa al otro lado? Excelente, muy bien, restando. Tengo 15 igual a... ¿Quién me dice cuánto es 105 menos 15? A ver, ¿quién se gana su punto? Exacto, muy bien, esto es 90. Y este es 3n, ¿no? Pero como hay que el n solito, el n yo despejar, ¿no? El 90 normal. Y ese 3 que está multiplicando, ¿cómo pasa? Exacto. ¿Cuánto es esa división, alumnos? Exacto. Mi total de términos, bueno, el total de términos que hay en esta sucesión son 30 términos, ¿no? N igual a 30 términos, ¿no? Entonces, así es como yo he hallado. Cuando me piden hallar la cadena, ¿no? Cuando me piden el último término, ¿no? Es con el TN, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta para desarrollar sus ejercicios. Alumnos, ahora muy bien. Bueno, aquí, ¿qué pasó? No hay ejercicio, qué raro. Ah, bueno, algo debe haber pasado. Y estos alumnos, el ejercicio número 13, ¿no? Me dice, ¿no? Determina el tercer número negativo de la siguiente sucesión, alumnos. Aquí, alumnos, va a pasar lo que les dije, ¿no? No necesariamente yo tengo que aplicar la fórmula. Si en algún momento tú ideas una manera de cómo hacerlo más sencillo, es válido siempre y cuando siguiendo la norma, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo 121. Tengo 100, a ver, lo voy a borrar, lo hace más grande, ¿ya? Bueno, se nota con rojito. Tengo 121, ¿no? Le sigue el 116, le sigue el 111, le sigue el 106. A ver, alumnos, así al ojo, ¿quién me dice cuánto es la razón? ¿De cuánto en cuánto está cambiando? Exacto, está bajando menos 5, ¿no? Menos 5. Pero yo tendría que hacer mi sucesión hasta llegar a 0, si es que llega a 0, y de ahí los 3 números negativos primeros, ¿no? O el tercer número negativo, me dicen, ¿no? Podría hacer mi sucesión, podría plantear mi fórmula del TN, ¿no? Pero, alumnos, me doy cuenta de algo, miren. El primer término termina en 1, el siguiente término termina en 6. Se repite, el siguiente término termina en 1 y el siguiente término termina en 6. Eso quiere decir que cuando yo llegue al final, o cuando llegue cerca del 0, se va a volver a repetir. Voy a volver a llegar a 21, después voy a llegar a 16, después voy a llegar a 11, bajando de 5 en 5, después voy a llegar a 6, ¿no? Si yo sigo mi sucesión de menos 5 y menos 5, el siguiente número de alumnos, ¿qué número sería? 1, ¿no es cierto? ¿Y el siguiente número de ese 1 cuál sería? No, menos 4. Y si ese menos 4 le vuelvo a bajar menos 5, ¿cuánto sería? Exacto, ¿no? Y si se dan cuenta, tengo mi primer negativo, mi segundo negativo, ¿no? Y acá podría hallar mi tercer negativo, ¿no? A ese menos 9 le vuelvo a quitar menos 5, menos 14. Si se dan cuenta, hallé mi tercer negativo, ¿no? Mi tercer número negativo es este 14, ¿no? Entonces, a veces, alumnos, si tú te das cuenta de los datos que te dan, no es toda la interpretación. Es más, ustedes podrían haber dicho, ¿no? Profe, yo sé que siempre se repite 6, 1, 6, 1, ¿no? Podrías haber dicho, ¿no? Ah, profe, agarro el 11, del 11 voy al 6, del 6 voy al 1, y voy siguiendo la razón, ¿no? Aquí, por ejemplo, sí es importante haber hallado la razón aritmética, ¿no? Porque sin eso no podríamos haber el ejercicio. Pero hay alumnos, hay ejercicios que se prestan para hacerlos así. Yo elegí este para que ustedes vean que a veces no es necesario, ¿no? Si sigues el orden, lo vas a hallar, no va a haber ningún problema, siempre y cuando sigas las reglas, ¿no? Sigas la razón y me expliques, ¿no? Cómo es que has llegado. Ya, alumnos,